Muy buenas tardes, nos encontramos con Alberto Coyote Tapia. Muy buenas tardes, profesor, muchas gracias por el tiempo de esta entrevista. No, gracias a ti, Jacqueline. Y vamos a conocer un poco más de sus aspectos como jugador, un poco de su vida profesional y esa nueva etapa que está atravesando de director técnico. Como ya sabemos, usted nació en la cuna del fútbol, en el centro del país donde se vive el fútbol de una forma muy pasional, un poco distinto a lo que se está viviendo acá en el norte, es de Celaya. ¿Cómo influye su formación y su crecimiento en una ciudad y su familia tan futbolera? Bueno, yo creo que al haber nacido en Celaya, Guanajuato, es la región centro del México, en el cual el fútbol creo que es el deporte más practicado de todo México. Seguimos una pelota en la calle y poco a poco nos encontramos con que ya éramos profesionales en tercera división con Celaya. ¿Usted cómo decide dedicarse profesionalmente al fútbol? ¿En qué momento eso dejó de ser un hobby o algo que jugaba en el recreo o en las calles con sus amigos y dijo, me quiero dedicar, quiero estar en la tercera división, como ya lo comentó, y aspirar a algo más? Bueno, creo que en ese momento la aspiración máxima que tenía yo era jugar en tercera división, porque era la categoría máxima en Celaya División. Cuando me di cuenta que tenía condiciones para jugar en una categoría mayor, me fui a Salamanca para jugar en segunda división. Y así paulatinamente hasta llegar a León a primera división. ¿Qué tan difícil es despegarse ese arraigo familiar y emprender tu camino solo, en donde creces en un contexto totalmente diferente, en una formación en la que ya te obliga a ser totalmente independiente? Mira, creo que no fue difícil para mí. Creo que lo difícil fue para mi familia, para mis papás, para mis hermanos. Mis papás tenían que hacer un sacrificio grande para que yo tuviera para el camión e irme a Salamanca. Posteriormente, ya después cuando me quedé en Salamanca, trabajé en Petróleos Mexicanos y así poco a poco fuimos mejorando hasta después llegar a primera división con León. En ese entonces ya me había casado con una chica ya de León y bueno, a partir de ahí empezamos nuestra carrera en primera división. Tuvo un ascenso muy importante, León fue el lugar que le dio la oportunidad, pero de los títulos que ha tenido tanto con León como con Chivas, ¿cuál representa más y cuál le marcó más en su carrera? Bueno, yo creo que representa más sin duda lo que Chivas, porque por el impacto en todo México y en parte de Estados Unidos también es importante. El campeonato con León en la temporada 91-92 fue muy importante para la ciudad, para el estado de Guanajuato, pero sin duda que Chivas representa mucho más en México. ¿Cuál es el partido que usted recuerda con mucho cariño o el más preciado para usted? Sin duda de que el día de mi debut en primera división y fue en un clásico Irapuato contra León. Estábamos perdiendo 3-1 y Bucetis me llama para meterme de cambio. Afortunadamente empatamos a 3 goles al final del partido y creo que ese es el partido más especial porque fue mi debut. ¿Qué se hace para poder esforzarte y para poder compartir vestidor con tantas leyendas como lo fue ese Chivas de los 90 y aún así no perder la humildad, no perder el equipo y lograr grandes cosas? Yo creo que disfrutar el día a día. Somos afortunados los que nos dedicamos al fútbol. Realmente somos bendecidos porque estamos en una profesión que nos gusta y además nos pagan. Creo que debemos de agradecerle mucho a Dios y al fútbol. ¿Cómo fue este cambio de jugador, de prepararte día a día para enfrentar tu partido el fin de semana y de un momento a otro ya estar en casa, quizás disfrutando actividades de la vida cotidiana como cualquier persona? Es muy complicado realmente porque te preparan para debutar en primera división, te preparas para jugar el fin de semana, pero nadie te prepara para el retiro. Al final de cuentas fue una situación que yo decidí a los 35 años decidí dejar de jugar al fútbol, pero después de ahí, ¿qué es lo que viene? ¿Por qué? Porque tenías una rutina de casi 20 años de futbolista profesional y de repente despertar y ya no irte a entrenar como que sí te cambia. Obviamente hay otros valores como disfrutar a tu familia y todo eso que no podías hacer cuando eras jugador, pero creo que al final de cuentas se sigue extrañando estar dentro de la cancha.
Ha comentado que Ramoncito Morales es uno de los compañeros con quien más se ha complementado. Él también está iniciando sus pininos en la dirección técnica. ¿Qué diferencia hay dejar de un lado el jugador y ya empezar como un formador? Quizás en una situación difícil de juego no le dan ganas de entrar a la cancha y usted resolverlo. Es una diferencia muy grande. Además estamos en otra etapa. Es importantísimo que te puedas adaptar a las necesidades que tiene el jugador. Pero si recuerdas un poquito lo que tú sentías cuando estabas dentro de la cancha, lo único que tienes que hacer es tratar de preparar al jugador lo mejor posible. También conocer las necesidades que tiene el jugador y tratar de corregirlo dentro de los entrenamientos. Pero es una etapa muy bonita, pero además muy estresante. Habló algo de la vida del jugador. Con el paso del tiempo ha habido muchas críticas, tanto de la prensa como de otros factores. El jugador ya pasó a ser una imagen pública. ¿Cuál es su opinión o su posición respecto a la vida social de un jugador? Bueno, como tú bien lo mencionas, pasó a ser un personaje público. Es importantísimo que el jugador de fútbol sea profesional en todos los aspectos. ¿Por qué? Porque es un ejemplo. Es un ejemplo a nivel social. Hay niños que quieren ser como tú, siempre y cuando tengas una buena imagen. Si no tienes una buena imagen, sin duda que le vas a enseñar malos hábitos. Por eso es que es importantísimo el profesionalismo. ¿Usted se vio envuelto en quizás algunas cuestiones con la prensa a nivel de su vida personal? No, siempre traté de mantener muy aparte mi vida profesional con mi vida personal. Obviamente, cuando tienes los valores familiares bien arraigados y tienes a tu esposa y a tus hijos bien, no tienes necesidad de ningún tipo de conflicto. Aparte de ese fenómeno que acabo de mencionar que se observa en el fútbol mexicano, también hay otras problemáticas que se puede decir a nivel administrativas. Usted ya estando como una persona representando una institución, pero también estuvo del lado del jugador. ¿Qué tan beneficioso o cuál es su opinión respecto a cómo se venden los jugadores y cómo se trata el draft del fútbol mexicano? Yo creo que no lo puedo describir con palabras, pero se me hace inhumano. Realmente es inhumano lo que se vive dentro de un draft. Ves la disputa. No, la angustia del jugador que no tiene contrato. Prácticamente se están regalando en el draft. Ves la angustia porque se van a quedar sin jugar y al final de cuentas ellos son el sustento de su familia. Realmente eso tiene que desaparecer. Ha habido muchas voces ya que tienen que acabar con esto porque no es bueno para el jugador. También se hablan de otras cuestiones. Si usted pudiera cambiar algo o sugerir algo que fuera un factor de cambio en el fútbol mexicano para que pueda crecer deportivamente, ¿cuál sería? Se hablan ya de eliminar el pacto de caballeros, crear un sindicato de jugadores, pero sus vivencias como jugador, ¿cuáles necesidades son las que atacan al fútbol mexicano? Reducir el número de extranjeros, eso es fundamental. En este momento con la regla 10-8 están matando al talento mexicano. Eso lo tiene que conocer los directivos, saber que están obrando mal, porque al final de cuentas quien va a sufrir es la selección mexicana. Es algo que no se puede permitir. Tenemos que confiar en el mexicano. ¿Por qué? Porque hay mucho talento en México, pero tenemos que darle la oportunidad de desarrollarlo. Con esta nueva regla que acaba de mencionar, Irving Lozano comentó: a mí tráiganme al que sea, yo estoy a nivel para competirle. Quizás no también podría ser un factor la mentalidad del mexicano, no solo la regla. Lozano debutó en primera división antes de que pusieran esta regla. Quisiera verlo si hubiera debutado en este año o en el próximo año, quizás no le hubieran dado la oportunidad. A veces no hablamos coherentemente, esa es una realidad, pero sin duda de que va a ser muy perjudicial para el fútbol mexicano esta regla. En la actualidad ya ejerció un poco de formación en fuerzas básicas. ¿Qué aspectos usted resalta de los jóvenes que tuvo contacto y cómo un profesional puede hacerlos crecer en el día a día y tanto como personas como futbolísticamente? Yo creo que es una responsabilidad muy grande que tiene uno como entrenador de formar a los chicos.
tanto en el ámbito social como futbolístico. Eso es fundamental. Si podemos hablar de ciertas carencias técnicas en base a la técnica individual, creo que mejoraríamos bastante en todos los equipos. Tuve la oportunidad de trabajar en Chivas en fuerzas básicas, se hacen trabajos técnicos muy capaces, y ahora lo veo cuando trabajo en otras instituciones que hay muchas carencias físicas, y es una responsabilidad del entrenador trabajar muchísimo la técnica individual y con los dos perfiles. ¿Por qué? Porque es una de las carencias que más me ha llamado la atención. Futbolísticamente, ¿cómo ve a México en el día de mañana? A nivel tanto de clubes como el mal paso que está pasando la selección. ¿Cómo lo veo? La verdad que veo el futuro, lo veo malo, y más por la regla. Y más por la regla 18, sin duda de que va a afectar muchísimo a nuestra selección. Hablamos de que tenemos campeones mundiales en sub-17, tercer lugar en el mundial sub-20, y ahora los logros han venido a la baja. El último logro que tuvimos fue en las Olimpiadas de Londres, ¿sí? Es el último título que tenemos, pero a fuerza, a categorías inferiores. Nuestra selección mexicana la estamos matando. ¿Qué factor es el que está influyendo para que en las juveniles se tengan tan buenos resultados y esos mismos jugadores cuando llegan a un nivel profesional se pierdan? Quizás Falta de confianza de los entrenadores, falta de confianza en el jugador mexicano. Es importantísimo la identidad que tiene el jugador mexicano, y si no le das la oportunidad de desarrollarla, lo estás perdiendo. Es por eso que los directivos deben darse cuenta y dar marcha atrás a esta regla. ya nos predijo un poco cómo ve el futuro del fútbol mexicano, pero ¿cómo ve el futuro de Alberto Coyote? Mi futuro es bueno, estoy aquí en Cimarrones, estoy contento, una ciudad que nunca había pisado en mi vida, y hace 3-4 meses que estoy aquí sufriendo con el calor, pero estoy muy contento por el trato que me han dado. Okay. Muchas gracias por el tiempo, por la entrevista y por esas preguntas. Gracias a ti. Tengan un buen día, hasta luego. Hasta luego.